¿Qué tal? Buenas noches, amada iglesia. Nuevamente es un gusto saludarles en este viernes de reunión. Vamos a tener una serie de viernes de crecimiento. Bueno, la vez pasada estuve compartiendo con ustedes vida devocional y hoy durante las próximas 4 semanas voy a estar compartiendo con ustedes ríos de limpieza. El tema de hoy es alineación. Y creo que es muy importante que nosotros podamos entender cómo es que Dios ha diseñado que podamos funcionar como creyentes. Así es que te animo a que estés listo, que te prepares, que hagas a un lado distracciones, que tomes apuntes y que puedas recibir lo que Dios quiere darte, ¿sí? Muy bien, Dios nos creó. Dios todas las cosas que creó, las creó con un orden establecido, ¿sí? Así como en el universo nosotros encontramos diferentes leyes, como la ley de la gravedad, así también en su reino Dios ha establecido leyes y en ese orden nosotros podemos ver la bendición, todo lo que Dios ha derramado cuando nosotros estamos alineados a ese orden que Dios ha establecido. Entonces, Dios nos creó de una manera y es muy importante que nosotros podamos ver a la luz de la palabra cómo es que debemos de caminar en ese orden. Lo primero, el hombre es un ser trino. ¿A qué me refiero con que es un ser trino? La Biblia nos habla en Primera de Tesalonicenses 5, verso 23, nos dice que algo muy importante para que nosotros podamos entender cómo Dios nos ha formado. Nos dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, ¿sí? Que todo su ser, tanto el espíritu como el alma y cuerpo, sean guardados sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando la Escritura dice de todo nuestro ser, se refiere a 3 partes, ¿sí? Somos hombres, somos seres trinos. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y esto es importante porque Dios así lo estableció. La Biblia nos habla que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y dentro de esto Dios nos diseñó en estas 3 partes interdependientes. Yo no puedo en mi vida separar mi espíritu de mi alma o de mi cuerpo. Si cuando algo está sucediendo en mi espíritu, afecta a mi alma, afecta a mi cuerpo. Cuando alguien está enfermo, su alma está afectada y su espíritu también, ¿sí? Como cuando alguien en su alma está muy afligido, pues todo lo demás necesita tomar un momento para alinearse, para entrar en lo que Dios ha establecido. El hombre es esencialmente espíritu, posee un alma y habita en un cuerpo. Esto es importante, ¿sí? La esencia de todo ser humano es espíritu, ¿sí? Entonces necesitamos ver esto y considerar todo esto, ¿sí? Cuando a veces, por ejemplo, una persona está pasando por una situación como depresión, yo siempre como pastor le digo, necesitas ver a un médico para que también pueda checar en tu cuerpo qué niveles no están funcionando o no están bien de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Entonces esto es algo importante. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, la Biblia nos habla de un nuevo nacimiento. Antes de conocer a Cristo teníamos un cuerpo, tenemos un alma, pero nuestro espíritu, la Biblia dice que estaba muerto. Debido al pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, entonces nuestro espíritu estaba muerto. Pero cuando tú vienes a Cristo y lo conoces en verdad, tú naces de nuevo. ¿A qué se refiere con nacer de nuevo? Se refiere a que nuestro espíritu nace nuevamente y ahora tenemos un espíritu que ha sido vivificado por Dios, ¿sí? Y nos habla de un hombre interior. Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 23, nos dice lo siguiente:
pues han nacido de nuevo, fíjese bien, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Nos dice la Escritura que la Biblia, la palabra de Dios, es una simiente, es una semilla que da vida, que está viva y que produce en nosotros ese nuevo nacimiento. Y es entonces, una vez que hemos nacido del Espíritu, que entonces ahora tenemos un espíritu vivo, un alma y un cuerpo. Y este es el orden: espíritu, alma y cuerpo. Y así es como necesitamos nosotros funcionar. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nuestra alma nos da muchos problemas. Y vamos a ver de qué se trata. El alma y sus capacidades. ¿Sí? El alma posee una capacidad primeramente de pensamiento. Tenemos una capacidad pensante o racional que Dios ha puesto, es parte de nuestra alma. Tenemos una parte o una capacidad afectiva, por lo cual podemos expresar sentimientos. Y también tenemos una capacidad de decisión. Y Dios nos ha dado una voluntad. Vuelvo a mencionar, las tres capacidades del alma son pensamientos, sentimientos o emociones y voluntad, ¿sí? Esto es algo importante, así funciona nuestra alma, ¿sí? En el nuevo nacimiento como efecto de ese nuevo nacimiento en nuestro ser, nos lleva, o el efecto se verifica directamente en nuestro espíritu, es la principal. La Biblia nos dice en Efesios 4, verso 24, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Ese ya se los había leído, pero en el 3:16 dice: para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué dice la Escritura? Que uno de los efectos de este nuevo nacimiento es que nuestro hombre interior es fortalecido, ¿sí? Y ahora tenemos en nuestro espíritu siendo fortalecido para poder enfrentar lo que viene, lo que está hacia adelante, ¿sí? Como hombre nuevo, creado según Dios, ahora en la justicia, en la santidad, el creyente puede volver a tener la alineación correcta, ¿sí? Y de alguna manera esto va a hacer que seamos hombres espirituales, que ahora el Espíritu es quien gobierna nuestra vida. Antes de conocer a Cristo, nuestras emociones, nuestra alma era la que gobernaba nuestra vida, ¿sí? Pero cuando venimos a Cristo, ahora el plan de Dios es que el Espíritu, el hombre espiritual, tome las riendas de nuestra vida. Entonces Dios nos ha llamado al orden de la alineación espiritual. Esto es algo importante. Ahora, la Biblia habla acerca del hombre carnal. ¿A qué me refiero? Primera de Corintios capítulo 3, versos del 1 al 4 nos dice lo siguiente: hermanos, yo no puedo hablarles como a personas espirituales, como a gente, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Fíjese bien, les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar el alimento sólido, ni lo son todavía, pues aún son gente carnal, ¿sí? Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal, vivirán según criterios humanos. Y es cuando alguien dice: yo ciertamente soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolos. ¿Acaso no son gente carnal? Entonces la Biblia nos habla, Pablo le está diciendo a los corintios: yo quise hablarles como hombres espirituales, pero en lugar de ser hombres espirituales, son hombres carnales. De alguna manera habla de inmadurez. Aquí está hablando de divisiones, de pleitos, de contiendas, y todo esto es porque nuestra alma domina en lugar de dominar nuestro espíritu. Vamos a ver, el hombre carnal
es aquel que ha nacido de nuevo, pero, fíjese bien, pero su vida, su mente y alma siguen en control. Esto es algo, o sea, son personas que han conocido a Cristo, han nacido de nuevo, pero no han entendido esta parte de lo que es alineación. Entonces, el alma sigue dominando. Entonces, nuestros sentimientos, pensamientos y una forma de vida en desobediencia sigue gobernando. Lo que la Escritura nos llama o se refiere al viejo hombre. El viejo hombre es el que está liderando con una, de alguna manera, de acuerdo a la manera de vivir pasada, voluntariosa, caprichosa, con sentimientos negativos, con la vanidad de la mente, y todo esto son características de personas inmaduras espiritualmente, que tienen celos, contiendas, divisiones. Y entonces Dios desea que no seamos hombres carnales, sino hombres espirituales. En el nuevo nacimiento lo que sucede es que Dios busca que nos alineemos. Pero para poder yo estar alineado con Dios, yo necesito decidir que nuestro espíritu, mi espíritu, sea el que dirija con la ayuda del Espíritu Santo. Le vuelvo a decir, el orden correcto en la alineación es mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Antes de conocer a Cristo, mi alma dominaba, mi espíritu estaba muerto y mi cuerpo también tomaba todo esto. Pero ahora cada día yo decido que el espíritu sea el que gobierne y someta al alma y someta al cuerpo. Esto es algo importante. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en esto, ¿sí? Y cuando esto sucede, vamos a andar alineados con el Espíritu para vivir la vida abundante. Pero si esto no sucede y andamos desalineados, vamos a vivir una vida cristiana mediocre. Y esta es la razón por la cual hay gente que dice, son creyentes, han nacido de nuevo, aman a Dios, pero todavía están gobernados por lo que es su alma, su vida pasada. Entonces, esto es importante. El día de hoy el tema es alineación y necesitamos decidir. Primero necesitamos conocer y luego necesitamos decidir vivir alineados al plan y propósito de Dios. ¿Qué sucede cuando vivimos alineados al plan y propósito de Dios? Vivimos bajo la cobertura de la correcta alineación, ¿sí? Un creyente alineado disfruta de esa cobertura, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora puede caminar, puede continuar en esa restauración que Dios ha planeado, ¿sí? Y es entonces donde la Escritura nos habla en Salmos que Dios conforta y restaura nuestra alma, nos redime de todo mal, porque estamos viviendo bajo esa cobertura. ¿Cuáles son los beneficios de caminar alineados? ¿Sí? Algo muy importante, la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Esto es importante. Dios es espíritu y nos dice que Juan nos habla de que los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, si Dios es espíritu, la manera como yo puedo conectarme con Dios es a través de mi espíritu, conectado al Espíritu de Dios. Antes de conocer a Cristo, mi espíritu estaba muerto, entonces no había manera de poder conectarme. Pero ahora que ya tengo un espíritu nacido de nuevo, ahora tengo que aprender a que mi espíritu camine y se conecte con el Señor. Necesitamos, algo importante, uno de los beneficios de la alineación es que podemos oír la voz de Dios. Esto es algo increíble, mi amado, porque
Antes de conocer a Dios no podíamos oírle, nos costaba mucho, muchas veces Dios estaba gritándonos en este sentido y no podíamos oír, pero ahora lo que sucede es que tenemos un oído espiritual y podemos oír a Dios. La Biblia nos dice desde Génesis capítulo 3, un capítulo donde habla acerca de la caída del hombre, la Biblia dice que después de que el pecado entró una interferencia en el hombre y entonces le era difícil oír la voz de Dios, le era difícil ver a Dios. La Biblia nos dice que el hombre y la mujer se escondieron de Dios. Antes todos los días tenían comunión con Él, pero la Biblia nos dice que cuando el pecado entró, se escondieron de Él. Ya no tenían una imagen clara de ese Padre amoroso, misericordioso, que es nuestro Dios, y también como consecuencia no podían oír a Dios, no podían tener comunión con Él, que esto es algo muy importante. Hemos sido diseñados para tener comunión con Dios, ¿sí? Algo importante, nuestra alma no fue creada para oír la voz de Dios, ¿sí? Al comunicarnos con Él, ¿sí? Necesitamos que ocupamos del Espíritu en nuestras vidas, ¿sí? Entonces esto es algo importante, ¿sí? Necesitamos tomar la decisión de andar en el Espíritu. Gálatas nos habla de andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Significa dejar que mi espíritu sea el que gobierne y esté en contacto con el Espíritu de Dios para poder oír a Dios, para poder escuchar su voz, porque una mente carnal no puede escuchar a Dios, ¿sí? No podrá escuchar a Dios ni entender los propósitos de Dios. Entonces, uno de los beneficios de la alineación es que oímos a Dios. Otro beneficio de la alineación es que tendremos protección espiritual. La Biblia nos dice en Efesios 6, verso 16, sobre todo, dice, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Efesios nos dice que tenemos un adversario. La Biblia nos dice que tenemos un adversario que se llama Satanás, un enemigo real que viene para hurtar, matar y destruir, ¿sí? Algo importante, hay muchas personas que dicen, no, el diablo no existe. Y yo te digo, si ese es el pensamiento, entonces el diablo ha hecho un gran trabajo en ti, porque tenemos un adversario que está buscando destruirte. Pero dice la Escritura, cuando tomamos el escudo de la fe, cuando estamos listos para esto, en una posición de alerta, entonces vamos a poder apagar los dardos de fuego del enemigo, las flechas que el enemigo manda. Entonces, si yo estoy conectado, estoy alineado, mi espíritu está oyendo a Dios, mi espíritu está en comunión con Dios, vivo bajo la cobertura espiritual. Pero ¿qué sucede si dejo que mi alma domine? Entonces me salgo de esa cobertura espiritual. Entonces, esto es algo importante, porque de esta manera estamos protegidos, ¿sí? El creyente siempre será probado y tentado por el enemigo, pero sí, es inevitable que esto suceda, pero si caminamos en esa alineación, podemos permanecer en esa sanidad, en esa santidad, en esa limpieza que Dios ha traído a nuestras vidas. El tercer beneficio de caminar alineado con Dios es crecimiento, ¿sí? Crecimiento espiritual, ¿sí? Cuando la semilla de Dios es implantada, que es la palabra de Dios, nacemos de nuevo, esto nos llevará a crecer. Algo importante, es muy importante que un bebé nazca vivo, pero lo que también es importante es que crezca. Y esto es lo mismo en el creyente. Necesitamos nacer de nuevo, eso es importante, pero necesitamos crecer. La Biblia nos habla hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que yo voy a crecer? ¿Cómo es que un cristiano crece? Cuando le da lugar a su espíritu, cuando su espíritu es el que gobierna.
Y es entonces donde vamos a ir creciendo, ¿sí? El deseo de Dios es que podamos crecer en gracia y en conocimiento de Dios. Entonces, esto es algo importante, ¿sí? Los frutos del creyente nutrido y alineado son notorios. Mi amado, cuando usted ve un árbol y dices qué mangos están, qué aguacates está dando, es notorio. Desde lejos tú puedes ver un árbol cargado de fruto. Así tiene que ser nuestra vida. La voluntad, en la voluntad, por ejemplo, esos frutos lo veremos en las 3 partes de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Por ejemplo, nuestra voluntad, veremos el dominio propio, la obediencia y la sumisión que Dios ha establecido. En el área de las emociones veremos que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad fluyen en nuestras vidas. Y en el área de la mente veremos que tenemos pensamientos correctos. Antes de conocer a Cristo, nuestros pensamientos eran equivocados y nuestros pensamientos nos llevaban a conductas equivocadas. Pero cuando venimos a Cristo, ahora yo tengo la mente de Cristo, y a través de renovar mi mente con la palabra de Dios, yo estoy caminando en ese fruto, en esa alineación, y lo que va a traer como resultado es crecimiento. Mi amado, si algo le da fruto, de algo le da gozo, le da gloria a nuestro Dios, es que demos fruto, ¿sí? Hemos sido creados para dar fruto. Cualquier agricultor está sembrando, está cuidando de lo que ha sembrado, y cuando esto da fruto, el agricultor se siente orgulloso. Nuestro Padre se sentirá orgulloso de esto. Entonces, estos son los beneficios de la alineación. Ahora, les quiero hablar acerca de la disciplina de la alineación. Como todo en la vida cristiana se requiere de disciplina, así es en nuestra vida, y necesitamos disciplinarnos en la alineación, ¿sí? En muchas ocasiones nuestra alma nos da lata y se quiere salir, se quiere poner por encima. Le vuelvo a decir, somos espíritu, alma y cuerpo. Número 1, espíritu; número 2, alma; número 3, cuerpo. Pero cuando nos salimos de la alineación, el alma se pone en el número 1 y aprisiona al espíritu o al cuerpo, ¿sí? O el cuerpo se pone arriba y luego el alma, y el espíritu está hasta abajo. Entonces necesito disciplinarme en ello, ¿sí? Y esto es algo que necesito activar la voluntad, ¿sí? Necesitamos entender que como creyentes Dios nos ha dado una voluntad y tenemos que decirle a nuestra alma. La Biblia nos habla en el libro de Salmos como el salmista dice: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista le está diciendo: alma, sométete al Espíritu. Porque nuestra alma, nuestros sentimientos a veces pueden estar muy bien y podemos sentirnos muy contentos y con muchas ganas de alabar a Dios, pero en otros momentos podemos sentirnos totalmente desanimados y decir: yo no quiero alabar a Dios. Y mi amado, Dios es Dios, y la Biblia nos habla de sacrificios de alabanza donde yo no es que quiera o lo sienta, sino sé que Él merece la gloria de vida. Sí, algunas veces pensamientos equivocados se levantan y buscan dominar. Entonces yo tengo que ordenar a todo pensamiento que se someta a la autoridad de Cristo para caminar en esa alineación. Como ya le decía, Gálatas 5:16 nos habla de andar en el Espíritu. Caminar es una decisión. Usted tiene que caminar y necesitamos caminar con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Seguir a Jesús. Caminar con Jesús. Andar en el Espíritu significa dejar que el Espíritu sea el que gobierne, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? Cada día crucificar mi carne con sus pasiones y deseos para andar en el Espíritu. Cada día necesito ir a la cruz y decirle a mis sentimientos, sométanse a Dios. Cada día le tengo que decir a mi mente: sométete a la autoridad de Dios.
tus pensamientos no están por encima de los pensamientos de Dios. Eso es importante. Cada día le tengo que decir a mi voluntad, sométete en obediencia a la voluntad de Dios. Esto es algo importante. ¿Y qué va a traer en la disciplina, en la alineación? Va a traer como resultado que mi vida devocional sea una devoción correcta. Por ejemplo, dentro de la vida devocional habla acerca de la oración, pero yo no puedo orar a Dios con mi mente o con mis sentimientos, sino con mi espíritu, porque cuando oro con mi mente, ¿sí? No va a producir en mí la vida que Dios quiere, ¿sí? La adoración está hablando, yo adoro al Señor con mi vida en obediencia. La lectura de la palabra devocional no se trata de un ejercicio racional, sí implica nuestra mente, pero la mente no es la que domina, sino es el espíritu. Y esto es importante, el servicio, la comunión con otros, el compartir con otros la fe, ¿sí? Esto es importante. Necesitamos fluir en la unción del Espíritu. Mire, todo esto viene como en cascada. Cuando el Espíritu de Dios gobierna en mi espíritu y luego fluye a mi alma y luego fluye a mi cuerpo, estoy caminando en una unción, en un fluir. Hay un aceite que fluye desde la cabeza hasta los pies. Y esto es algo importante. Vivir en alineación es vivir bajo la influencia de la gracia que imparte el Espíritu Santo. Esto es algo importante porque el Espíritu Santo es ahora el que domina. La Biblia habla de dominio propio. Significa que es alguien que ahora está siendo controlado por el Espíritu de Dios, no poseído, controlado, donde ahora mi vida yo decido someterla al Espíritu de Dios y de esta manera yo soy lleno. Caminar en esta alineación, viene el aceite, viene su vino y llena a mi vida en espíritu, alma y cuerpo, y de esta manera yo puedo ser efectivo y capaz para poder hablar y ayudar a un mundo que está en tinieblas, ¿sí? Y esto es la base, ¿sí?, de lo que es la victoria en mi vida, para la limpieza, para la libertad, ¿sí? Y escucha algo, no dependo de la unción de otros, ¿sí?, sino cuando yo fluyo diariamente en esa alineación, el Espíritu de Dios diariamente está llenando a mi vida. A veces hay personas que buscan de la unción de otros para poder ser saciados, y la Biblia nos muestra que podemos nosotros estar conectados con Dios. Yo no digo que no pueda recibir de alguien, y que la Biblia habla de la imposición de manos, y también yo creo en ello y la bendición de ello, pero mi vida yo dependo directamente del Espíritu de Dios, y esto es algo importante. Por último y muy importante, esta alineación no solamente implica mi vida, sino también Dios desea que pueda manifestarse en mi familia. Y les quiero hablar rápidamente del orden de la alineación en el hogar. Porque si estoy alineado correctamente, entonces yo en mi familia voy a caminar en ese orden. Dios diseñó que las familias anduvieran o caminaran alineadas a Cristo. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 11, verso número 3, dice: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, ¿sí? Cristo, la cabeza de todo hombre, y que el hombre es la cabeza de la mujer, y que Dios es la cabeza de Cristo. La Biblia habla acerca del orden en la familia, ¿sí? Y esto no tiene que ver con cuestiones de valor, sino de orden y de función y de bendición. La Biblia dice que Cristo es la cabeza, que el hombre es cabeza de su familia, y voy a ver un poco de qué se trata, que el hombre es cabeza de su mujer, y luego la Escritura habla acerca de los hijos, y esto es algo donde la Escritura nos muestra, ¿sí?, de cuán importante es. Entonces
yo como padre necesito caminar en esa alineación, sometido a Cristo, la esposa sometida a Cristo, caminando como ayuda idónea junto con su esposo, los hijos caminando en esa alineación, sometidos a sus padres, ¿sí? Y esto es algo importante porque la Escritura habla de principios bíblicos de autoridad y de sumisión. Nadie puede estar bajo cobertura si no está bajo autoridad. Incluso nadie puede ser autoridad si no está sometido a la autoridad de Dios. La Biblia nos dice en Filipenses: haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, se hizo hombre. Sí, y la Escritura nos habla que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo igual a Dios, se sometió al Padre. Y esto es algo importante porque en ese orden fluye bendición. Vuelvo a decir, hay beneficios como protección espiritual, como el fluir del Espíritu de Dios en toda la familia. Dios ha establecido el orden. Por ejemplo, cuando la Escritura habla que el marido es la cabeza, en cuanto a autoridad, no está hablando, porque muchos empezamos a pensar en privilegios y no se trata que llegue yo, patee la puerta y diga: aquí yo mando porque soy la cabeza, porque entonces serías una persona totalmente sin entendimiento. Cuando la Escritura habla de cabeza, está hablando de alguien que primeramente está sometido a Cristo. Y la Escritura habla de un siervo, porque Cristo Jesús nos mostró ese liderazgo donde ese líder siervo sirve a otros. La Escritura habla que Jesús lavó los pies de sus discípulos, ¿sí? Hablando que la Escritura, cuando habla de ese liderazgo, habla de un liderazgo de servicio, habla de un liderazgo de entendimiento, donde soy el siervo de los demás, donde escucho a Dios y puedo ser una voz que proclama la voluntad de Dios, donde ayudo, donde la Escritura habla de amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces es una gran responsabilidad. Cuando la Escritura habla de la mujer como esa ayuda idónea, no como alguien que está aplastada, ¿sí? La Escritura nos muestra que cuando Dios hizo a la mujer, la tomó de una de las costillas de Adán y de ahí la formó, de cerca del corazón. Es muy importante que entendamos que nuestra esposa tiene que estar cerca de nuestro corazón y entender que es esa ayuda invaluable. Cuando yo pienso en mi esposa, pienso en una ayuda invaluable, como un gran tesoro que yo tengo que cuidar, y yo puedo escuchar también a ella, aunque al final la decisión final la tengo que tomar, pero ella me puede ayudar, ella puede oír de Dios, ella puede decir lo que piensa, lo que opina, ¿sí? Y esto podemos ser un equipo para poder guiar a nuestros hijos por los caminos de Dios. Sí, los hijos, la Escritura habla que tienen que estar sometidos a sus padres. Vuelvo a decir, no se trata que sean esclavos de sus padres, no se trata que no tengan ni de alguna manera voz, o que no puedan expresar su personalidad, pero sí es importante que puedan estar bajo autoridad, y en esa manera vamos a ver fluir la bendición de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien se desalinea? ¿Qué pasa si en una familia la esposa está alineada, los hijos están alineados, pero el esposo está desalineado? Cristo es el esposo, la esposa y los hijos, pero ¿qué pasa si el esposo está desalineado, fuera de la cobertura? ¿Sí? Hay dos maneras como un esposo puede estar desalineado. Uno es que sea incrédulo, entonces su espíritu está muerto y no entiende las cosas de Dios. Otra cosa es que sea un creyente carnal, un hombre carnal, nacido de nuevo, pero todavía es gobernado por sus sentimientos, pensamientos o voluntad. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos, la esposa, los hijos necesitan caminar en esa alineación, porque ahí hay bendición
y la esposa, los hijos, orar por ese padre para que él pueda entender que necesita caminar alineado con Dios. Lo mismo sucede, ¿qué pasa si un esposo está alineado, la esposa está desalineada, no es creyente o es una mujer carnal todavía dominada por pensamientos, sentimientos y toda esta parte, y los hijos sí están alineados? Entonces el esposo y los hijos caminan en esa alineación y oran por la esposa. La Escritura habla que el hombre o la mujer puede santificar su hogar, aunque su esposa sea incrédula o el esposo sea incrédulo. En ese amor, en ese entendimiento, Dios atraerá a aquel que está desalineado. ¿Qué pasa cuando los hijos están desalineados? ¿Qué pasa si hay un padre alineado, una madre entendida, pero hay uno de los hijos que está desalineado y está caminando como un hijo pródigo? Nos mantenemos en esa alineación y oramos al Señor, tenemos misericordia y Dios traerá de vuelta a ese hijo. ¿Qué sucede cuando hay una madre que es madre soltera o una madre que es viuda? Yo te digo algo, tu cabeza es Cristo y tú puedes caminar alineada de acuerdo al plan y propósito de Dios. Vamos a orar para terminar. Espíritu Santo, yo te doy gracias por este día y por este tiempo. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor. Necesitamos caminar como hombres espirituales, como mujeres espirituales, no como hombres carnales, Señor. No queremos ser esos hombres carnales que han nacido de nuevo, pero todavía su alma es la que domina, Señor. Pensamientos, sentimientos, voluntad. No queremos ser cristianos sensuales, donde los sentimientos son los que dominan, sino queremos ser creyentes espirituales, donde el espíritu está sometido al Espíritu de Dios y le dice a su alma: alma mía, sométete al Señor Jesús, alaba al Señor. Le dice a su cuerpo: sométete a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos y te pido que esta palabra pueda ser de bendición para cada uno y que nos lleve a practicarla. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, yo te animo a que escuches nuevamente este mensaje, se queda ahí grabado, y a que lo compartas con alguien. Creo que esto es algo muy importante para nuestra vida como creyentes. Muy bien, te recuerdo de nuestro banco de alimentos que está abierto para que puedas participar el domingo trayendo alimentos no perecederos. Seguimos adelante. Cada domingo entregamos despensas a otros creyentes y también a otros que no, para poder bendecir a sus vidas y ayudarles en esa parte. También, mi amado, te recuerdo, ya estamos de manera presencial en las reuniones. Queremos verte. Te animo a que vengas. Tenemos toda la seguridad. Créeme, estás más seguro aquí que en un restaurante, que en un centro comercial. Vas a estar bien. Te animo a que vengas, ¿sí? Por último y muy importante, te animo a que presentemos delante de Dios diezmos y ofrendas. La Biblia habla de en obediencia, parte de esa alineación es que presentemos delante del Señor diezmos y ofrendas en obediencia al Señor. ¿De qué? De aquello que hemos recibido, apartamos esa parte, de ese 10% y lo entregamos al Señor. Nuestras ofrendas es algo extra y de esta manera la obra de Dios puede continuar. Te animo a que lo hagas. En el video aparece la descripción de cómo puedes hacerlo. Te animo a que lo hagas en este momento. Nos vemos el domingo. Recuerda registrarte a las 10 o a las 12 del día. Dios te bendiga. Hasta luego.